Muy buenas tardes para todas las personas en los diferentes lugares en los que están para escuchar y acompañar este momento y esto que quiero compartirles el día de hoy. El título del live es una reflexión que yo me he hecho muchas veces. De hecho, es una respuesta a muchas de esas preguntas que surgen desde el camino personal, desde el camino terapéutico, desde el acompañamiento a los pacientes. Yo creo que de las cosas más importantes cuando uno quiere transformar su vida es hacerse preguntas. Si yo me siento en una dificultad, ya sea de relación, de pareja, en mi ocupación, en mi vida, como que siempre nos estamos preguntando qué tengo que hacer, o qué puedo hacer, o qué puedo descubrir. Y ese es como el eje de nuestro camino personal, hacernos preguntas. Entonces, pues eso es lo que normalmente yo hago, me hago preguntas. Y muchas veces la respuesta ha sido mirar a mamá. La respuesta ha sido entender qué pasó con ella. Preguntarme qué estaba pasando en el momento de mi gestación, de mi nacimiento, de las diferentes etapas de mi vida. Y desde el lugar en el que estoy, desde la edad en la que estoy, y desde mis circunstancias en este momento. Mirar, comprender, tratar de descubrir qué de esa información se quedó por allí, en mi inconsciente. Bueno, esa es la invitación que les traigo hoy. Vamos a tratar de mirar cómo podemos observar, cómo podemos analizar, cómo podemos hacer el camino hacia nuestra mamá, como le dice Bergelinger, de una manera específica, de una manera que nos ayude a sanar y a transformarnos. Bueno, la primera pregunta importante es, ¿por qué es tan importante la relación con nuestra mamá? ¿Por qué es tan significativa? Y entonces los invito a que se pregunten por su mamá, por sus circunstancias de vida, por la relación que desarrollaron o que tienen en este momento. Y simplemente observen, traten de sentir qué pasa ahí. Bueno, les voy a compartir unas poquitas diapositivas, especialmente porque me encantan las imágenes. Yo creo que las imágenes nos llegan profundo y nos ayudan a comprender cosas. Entonces, los invito a que se pregunten, ¿dónde comienza la vida? ¿Dónde comenzó la vida? Dependiendo de nuestras creencias, esta pregunta se puede responder de muchas formas. Muchos podemos sentir que la vida comienza en el momento del nacimiento, simplemente. Cuando llegamos a la vida física, cuando comenzamos a respirar, cuando pudimos experimentar una realidad diferente a la que habíamos vivido hasta ese momento dentro del vientre de nuestra madre. Pero a veces esas respuestas que buscamos a las cosas que nos salen bien en nuestra vida, pues no están en esa biografía, no están en esa historia desde nuestro nacimiento hasta el momento en que nos hacemos la pregunta. Entonces necesitamos irnos un poquito más atrás. ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Qué estaba viviendo nuestra mamá en el momento en el que estuvo embarazada? ¿Estaba sola? ¿Se sentía acompañada? ¿Estaba presente nuestro papá o no? ¿Tenía una familia que la apoyara? ¿Deseaba o no deseaba el embarazo?
tenía cuidados físicos, psicológicos, emocionales o no. Todo eso son condiciones que necesitamos mirar. Y aquí hay una parte muy importante que quiero resaltar. Es que no miramos esa historia para juzgarla. Porque si la juzgamos como que nos perdemos el aprendizaje. Yo creo que necesitamos mirarla simplemente como observadores, como personas que analizan y que tratan de descubrir esas circunstancias y sobre todo esas memorias que quedaron allí guardadas en nosotros. ¿Dónde comienza la vida? Según algunas tradiciones, pues la vida comienza mucho más atrás. Y de hecho, esas tradiciones nos hablan de la reencarnación, nos hablan de las lecciones por aprender, nos hablan de una visión espiritual, nos hablan de cómo los seres humanos estamos aquí porque estamos viviendo una experiencia espiritual, porque somos almas que necesitan evolucionar de alguna manera y eso es lo que nos lleva a experimentar la vida. Allí podemos hacernos esa pregunta. ¿Llegué yo al lugar correcto? ¿Llegué yo a la familia correcta? ¿O se equivocaron? Como dicen muchas personas, la cigüeña se equivocó. Yo creo personalmente que el alma no se equivoca, Dios no se equivoca. Yo creo que siempre llegamos al lugar correcto, al lugar donde vamos a tener los aprendizajes necesarios para evolucionar. Y entonces, aquí traigo como algunas reflexiones de por qué es importante sanar la relación con nuestra mamá, por qué es tan significativo. Pues para empezar, pasamos 7, 8, 9 meses dentro de su vientre. Y nos dice la psicología que durante ese tiempo nos sentimos, no nos sentimos como alguien separado de ella, nos sentimos como si fuéramos ella. Porque no hay una sensación de yo, no hay una sensación de algo distinto. Somos uno con nuestra mamá. Si mamá está triste, su torrente sanguíneo se llena de una serie de neurohormonas relacionadas con esa tristeza y nosotros las recibimos a través del cordón umbilical, a través de la placenta. Eso implica que durante ese momento es como si nosotros también nos sintiéramos tristes. Si está angustiada, preocupada, enojada, contenta, lo que sea que suceda con ella, nosotros lo vamos a vivir como si fuéramos nosotros los que estuviéramos así. Y de esa manera se van conectando las neuronas y se van formando las redes neuronales, que más adelante van a ser como esa plantilla sobre la cual nosotros vamos a desarrollar nuestras propias historias. Entonces, una de las cosas que ha demostrado la ciencia, como lo habla el libro La vida secreta del niño antes de nacer, es que existen memorias no codificadas por el lenguaje, codificadas por esas neurohormonas y esas circunstancias que vivió nuestra mamá. Nos cuentan estas investigaciones que en, las, en, las, en los experimentos que se han hecho, en los estudios que se han hecho, han descubierto que hay unos tipos de memoria de la etapa prenatal. De hecho, hay una historia muy famosa de un músico que se sabe una pieza sin haberla conocido ni practicado de memoria. Y cuando habla con su mamá, que también era música, encuentra que esa era una pieza que ella tocaba todo el tiempo cuando estaba embarazada. Luego esto nos indica simplemente eso, hay una memoria específica y a veces podemos acceder a ella y a veces no.
¿Qué es lo que hace que nos conectemos tan profundamente con nuestra mamá? Inicialmente, pues es eso, la placenta, el cordón umbilical, pero en ese momento se empieza a establecer eso que llamamos el vínculo materno, que es como un lazo que nos une para toda la vida, nos guste o no, tengamos buena relación con nuestra mamá o no, estemos con ella presente o no, la hayamos conocido o no, porque hay algunas personas que tienen la experiencia de haber sido adoptadas o haber perdido a su mamá de una manera muy temprana. Entonces, ahí es donde se establece la primera relación humana que podemos experimentar, con una sola excepción, y es cuando tenemos gemelos o mellizos, porque en ese caso esa es la relación, el primer vínculo y el más importante que podemos desarrollar. ¿Qué significa mamá? Mamá es la conexión a la vida. Pues si nuestra vida comenzó por allí. Hoy en día, cualquier cosa que afecte la vida, una enfermedad, un accidente, alguna circunstancia que afecte nuestra biología, puede estar relacionada con mamá, con su ausencia, presencia o ese tipo de vínculo que hayamos desarrollado con ella. También con ella se pueden experimentar las heridas de infancia. Y entonces aquí me voy a detener para que tratemos de pensar que tenemos una mamá humana, que tenemos un papá humano, así como lo somos nosotros. Muchas veces sentimos que mamá tenía que ser perfecta, que papá tenía que ser perfecto. Y claro que nos duelen las heridas y claro que necesitamos mirarlas, pero aquí los invito a que se pregunten, ¿qué nos ayuda más? ¿Mirarla con juicio? ¿Con mi mamá debería haber hecho tal cosa, o debería haber sido, debería haber estado, o me debería haber protegido? O esa otra visión que es, ¿qué pasaba con ella? ¿Qué heridas tenía sin sanar? ¿Qué cosas simplemente no dio porque no pudo? Porque no sabía cómo hacerlo. Particularmente siento que esta visión nos ayuda más. La primera, la de juicio y la de debería ser, nos lleva como a quedarnos entre un hueco donde nos sentimos víctimas, donde nos llenamos de reclamos, donde alimentamos el dolor. Y ese no es un buen lugar. Cuando empezamos a mirar de otra manera, nos abrimos a la posibilidad de sanar. Y eso es un poco también el mensaje que quiero transmitirles hoy. ¿Qué significa mamá? Mamá significa la identificación con el femenino para las mujeres. Y, por supuesto, a través de mamá tenemos la primera visión sobre el masculino. Si su relación con los hombres, con nuestro papá, con nuestro abuelo, fue buena, nosotros vamos a ver de una manera específica a los hombres. Si esa relación no fue buena, de alguna manera la información que nos va a quedar es: los hombres no son buenos, los hombres son malos, los hombres hacen daño, los hombres no están, en fin. Luego, es muy importante darnos cuenta cuáles son esas creencias y esas ideas que nos llegaron a través de nuestra mamá sobre el masculino, porque especialmente a las mujeres nos afectan la relación con nuestras parejas, y a los hombres la relación también con las parejas y muchas otras cosas que tienen que ver con su autoestima. Mamá es la primera nutrición emocional que tenemos, tanto en el vientre como durante los primeros años de vida. Es
tiene que ver con el sentirnos merecedores, merecedoras de cariño, de cuidados, de amor. Y de alguna forma construye una parte de nuestra visión, una parte muy importante de nuestra visión. Entonces, aquí quiero invitarlos a que piensen, ¿cómo es, cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido ese camino de nuestra vida hasta el momento? ¿En qué circunstancias nos hemos sentido perdidos? ¿En qué circunstancias en este momento nos sentimos perdidos? ¿Y cómo es ese camino personal? ¿Y qué inquietudes tenemos al respecto? Yo siempre muestro esta imagen porque es como la imagen que yo desarrollé para hacer mi propio camino, dándome cuenta que a veces me sentía perdida, que a veces sentía que no veía el camino hacia adelante, que, que esas crisis de la vida me llevaban a sentirme en un momento muy difícil, donde sentía que no, como que no encontraba ni mi lugar, ni, ni cómo continuar, una crisis de sentido de vida. En ese camino a veces hay personas que nos ayudan, personas que sentimos que nos hacen daño, personas que nos enseñan o que simplemente como espejos nos muestran lo que no hemos podido ver. En ese camino hay momentos maravillosos, momentos donde el paisaje es lindo, donde disfrutamos, donde la pasamos bien. Otros donde, sentimos que tenemos que subir a una montaña altísima y no nos sentimos con fuerzas para eso. También hay momentos en que pensamos que estamos ante un abismo y de repente nos damos cuenta que hay un puente por el que podemos atravesar. Hay una circunstancia que nos ayuda, hay algo que cambia. Y ese camino también tiene que ver con la historia familiar. Eso es parte de lo que yo trabajo. Poder entender qué traemos de esa historia familiar, cuáles son esas tareas pendientes, cuáles son esos dones sistémicos que nos ayudan a avanzar y cuál es el aprendizaje que tenemos personal y familiar. Ese inconsciente personal y ese inconsciente familiar se tocan en muchos puntos. Cuando miramos a nuestra historia familiar, podemos darnos cuenta algo de eso que tenemos que aprender. Y siempre esta pregunta es el hilo conductor de nuestro camino personal. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis ideas, mis creencias? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esos proyectos que he podido realizar y los que no? ¿A qué grupos pertenezco? Y por supuesto, como el iceberg, tenemos un montón de cosas que no nos dejan lograr eso que queremos conseguir. Las pérdidas, los fracasos, la ruptura, los conflictos. Todas esas cosas que quedaron pendientes y que están allí en nuestra inconsciente. Y buena parte del inconsciente está vinculado con la relación con nuestra mamá desde el embarazo. Por eso es tan importante mirar esta relación. Ese quién soy también es darnos cuenta del pasado, del presente y del futuro. De ese pasado que no puedo cambiar, solo lo puedo mirar. Darme cuenta cómo afecta mi presente y cómo puede llegar a afectar mi futuro. Entonces, esta pregunta también es crucial. Nuestro sistema familiar es extenso, es profundamente extenso. Pero solo conocemos una partecita pequeña. Lo demás, en muchas ocasiones, está oculto por un velo. Conocemos de pronto los nombres, si hemos hecho el ejercicio de hacer un estudio genealógico, de hacer un genograma o de averiguar y preguntar, pues que conozcamos un poquito más. Pero esa información que está en nuestro ADN, la mayor parte está oculta. La ventaja del trabajo sistémico es que podemos poner luz y probablemente algunos de esos asuntos salgan
salgan de ese inconsciente y se vuelvan conscientes. Y esto es parte del trabajo de conciencia que es importante realizar. Me encanta el arte y hay una partecita de mí que conecta mucho con lo artístico. Y de los lugares en el mundo y de las piezas de escultura que más me han impresionado ha sido esta, uno de los prisioneros de Miguel Ángel, en Florencia. Y me encantó porque además Miguel Ángel decía que él siempre veía a la figura que había dentro y que lo que hacía con cada golpe del cincel y del martillo era ir quitando lo que sobraba, lo que no dejaba que esa esencia o esa figura surgiera, saliera a la luz. Y cuando yo empecé mi camino personal y cuando tuve momentos difíciles y golpes, entendí que a veces la vida nos trae maestros duros, maestros que nos van quitando a pedacitos partes no esenciales de nuestro ser. Así como tenemos otros maestros maravillosos que nos enseñan desde lo positivo, que nos ayudan a ver la fortaleza al interior. Hay otros que nos tratan con dureza. Y cuando nos damos cuenta quiénes son los unos y quiénes son los otros, podemos darle un giro a esas circunstancias difíciles de nuestra vida. Porque evidentemente, a través de estos maestros desarrollamos habilidades, desarrollamos virtudes, desarrollamos talentos, aprendemos cosas de nuestra vida y por supuesto nos conectamos con esa verdadera esencia que todos tenemos dentro. Que todos preferiríamos los maestros amorosos, suaves y positivos, claro, pero no siempre es así. Y en el análisis del vínculo con nuestra mamá, es probable que nuestra mamá sea uno de esos maestros que ha quitado cosas o que nos sentimos que nos han dado golpes de diferente manera para ayudarnos a aprender. Entonces, ¿cómo miramos a esto? Es la clave. Bueno, y acá les traigo un ejercicio para que lo piensen, para que lo reflexionen respecto a su propia vida. A veces sentimos que todo está mal. A veces sentimos que no vemos bien. Si yo de repente veo que todo está como oscuro y como que no puedo ver el panorama, como que me cuesta darme cuenta cuál es el siguiente paso en mi camino. Una pregunta que puedo hacerme es, uy, ¿qué tengo en mi cabeza? ¿Qué es lo que no me deja ver? De repente puedo sentir que tengo unas gafas que no son mías. Unas gafas que me sirven para protegerme del sol y que además ni siquiera son mías. Son de alguien más. A veces nos ponemos emocionalmente las gafas de una tía, de una abuela, de alguien del pasado. Y entonces empezamos a creer que la realidad es esta. Y a lo largo de nuestra vida vamos experimentando con gafas diferentes. Tal vez en nuestra infancia queríamos ver la vida más así, más divertida, más colorida, más inocente. Y estas, por ejemplo, no tienen vidrio. Estas son solo un marco que nos acompaña durante una parte de nuestro camino. El problema es cuando somos adultos y nos quedamos con estas gafas. Porque entonces quisiéramos que todo fuera perfecto, maravilloso, mágico, positivo. Y nos cuesta trabajo ver y aceptar la realidad. Estas gafas nos sirven un tiempo y a veces las tenemos que usar. Pero
tampoco nos funcionan, especialmente cuando tenemos dificultades. En otras oportunidades, digamos que hay alguien a quien admiramos, alguien que decimos, uy, yo quiero ser como esta persona. Y entonces nos podemos poner sus gafas. Pero, por ejemplo, estas gafas a mí no me sirven, tienen aumento. Uy, me marean. Y entonces intento mirar a través de ellas, pero tampoco lo logro. Me siento perdida. Me siento que ni siquiera me puedo mirar. No me puedo ver porque estoy buscando algo que está muy lejos. Estoy buscando parecerme a alguien. Pero a mí estas gafas tampoco me sirven. A veces nos pasa que en esa necesidad de vincularnos con nuestra mamá, de acercarnos a ella porque sentimos que nos falta algo, nos ponemos sus gafas. Literalmente son las gafas de mi mamá. Pero ella tenía más aumento también. Y entonces la vida también puede verse distorsionada para mí. Porque esta fórmula era para ella, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su vida. Y a mí, ponerme esto me cambia mi realidad. Puedo pensar que, que mi vida tal y como es no está bien. Puedo pensar de acuerdo a sus circunstancias de vida. Puedo pensar de acuerdo a sus dolores, a las cosas que no pudo resolver en su vida. Y es como si yo me tomara eso y pensara que eso es mío y que yo tengo que solucionar. Entonces, estas gafas tampoco me sirven. A veces tenemos tanta admiración y tanto amor por nuestro papá. Y si ese vínculo con mamá ha estado regularcito, pues también queremos ponernos sus gafas. Estas también son las gafas de mi papá. Y pasa lo mismo. Asumimos creencias, asumimos pensamientos, asumimos comportamientos que son de otras personas. Y algo en nuestra vida no funciona. Nuestras relaciones de pareja, nuestra economía, algo se distorsiona. A mí, por ejemplo, como tienen también una fórmula distinta, uy, me marea. Y tampoco puedo usar sus gafas. A veces sentimos que no sabemos de quién son las gafas que tenemos. Estas, por ejemplo, son solo el marco. Ya no son las gafas de niño. Ya no son las gafas de adolescente. Pero hay algo en nuestra vida que sentimos que estamos repitiendo y no sabemos de quién. Y sí, pueden no tener un vidrio, no tener una fórmula, tener un conjunto de creencias, pero tampoco me sirven. No son las que yo necesito. Entonces, los invito a pensar, ¿qué gafas están usando en este momento? Formadas por creencias, por patrones, por vivencias, que no son las que les corresponden. Porque eso condiciona nuestra visión del mundo. Todo eso que traemos nos hace que veamos algo distinto, hace que nuestra manera de ver el mundo sea distinta. Y necesitamos separar para poder dejar la visión más neutra posible. Una circunstancia difícil que haya vivido nuestra mamá con nuestro papá puede ser esa estrellita, porque condiciona su manera de ver a los hombres, su manera de ver las relaciones, su manera de ver el amor. Lo que ella haya vivido con su propia mamá, con su propio papá, puede ser como ese
círculo que trastorna la visión y que empaña la visión y que a veces hace que las mamás no puedan dar cariño, no puedan dar presencia o no puedan dar eso que nosotros necesitamos. Y por supuesto, todo lo que haya sucedido desde la parte ancestral puede convertirse en un filtro que nos hace ver la realidad de manera diferente. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, pues el resultado es que podemos quitar eso que no nos sirve para tener una visión diferente. Y cuando hacemos eso, podemos cambiar nuestra perspectiva. Esa es la mirada que yo quiero transmitirles hoy. Hay muchas cosas del pasado que no se pueden cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra manera de mirarlo. En muchas circunstancias de nuestra vida estamos mirando a ese lado oscuro, difícil, no encontramos soluciones. Pero cuando nos permitimos transformar algo, cambiar algo, movernos de algo, vamos a ser capaces de cambiar esa forma de mirar, esa perspectiva anterior que es mi misión y lo que me mueve y mi proyecto. Es ayudar a las personas a mirar, a cambiar la mirada, a darse cuenta que cuando no podemos cambiar las circunstancias, lo único que podemos cambiar es nuestra manera de mirar. Y es posible. Ese es otro mensaje que quiero dejarles hoy. Sí es posible. Por muy difícil, complicada, dolorosa que sea la relación con nuestra mamá o con nuestro papá, es posible cambiar eso para nosotros. Es posible encontrar las respuestas que nos ayuden a tener una mejor vida. Una vida más plena, más conectada con nuestro propio ser, más feliz. Entonces, les dejo ese mensajito y los invito a que conozcan sobre este tema, el tema del vínculo materno. Estaré haciendo un taller que es un poco el taller cero del camino de la transformación, que es mirar a qué pasó en ese vínculo materno, cómo se desarrolló, qué pasaba en ese momento y cómo podemos utilizar eso para tener una mirada diferente a nuestra vida. El taller específicamente cuenta con una sesión online de 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de la participación de quienes estén allí, porque estaré dando una parte teórica para poder entender qué es lo que nos pasa con mamá. Estaré realizando algunos ejercicios y, por supuesto, disponible para las preguntas de lo que surja. Este taller es el producto del análisis de muchas de esas historias que yo veo en constelaciones familiares, donde evidentemente el tema es mamá. Yo diría que, sin exagerar, el 80% de las cosas que suceden y que podemos ver en términos de constelaciones familiares tienen que ver con una relación con la mamá. Con algo que se quedó allí guardado, algo que no está bien. Entonces, he venido trabajando hace un tiempo el tema. Los primeros talleres se llaman El Camino a la Mamá. Y en esta oportunidad vamos a irnos un pasito más atrás, a trabajar el vínculo desde la etapa prenatal. Entonces tendremos esta sesión. También me gusta mandar reflexiones, hacer pequeños ejercicios, acompañar a las personas en su propio proceso. Y eso lo hacemos a través de un chat de grupo, donde también compartimos y nos apoyamos y nos ayudamos. Porque a veces escuchar al otro es una manera de ver cosas que nosotros no hemos podido ver. Y finalmente, para las personas que puedan estar de manera presencial, estaré haciendo 3 talleres. Uno en Bogotá, uno en Toledo, en España, y uno en Quito, en Ecuador. Entonces, cualquier duda que tengan, si quieren más información, por favor me escriben, estaré súper atenta. Me pueden escribir por los diferentes lugares de la información que tienen allí. Y ojalá se animen a participar. Es un taller muy profundo,
un taller que sale de mi corazón, de mi propia experiencia y de como de esos momentos que he vivido, donde he aprendido un montón de cosas. Y un ejercicio que hago todos los días es conectarme con mi mamá. Entonces, hoy les voy a invitar a que hagan eso también. Tomen unos minutos antes de dormir y lleven a su mamá al corazón. Se van a dar cuenta que hacer esto todos los días, un poquito, nos cambia la vida. Bueno, por aquí me pregunta Jenny en qué fechas viajo a España. Bueno, voy a estar llegando a España como el 2 a Madrid como el 4 de mayo y estaré en Toledo haciendo diferentes actividades. Vamos a estar haciendo talleres de constelaciones, voy a estar haciendo consulta individual y por supuesto este taller de escuchando a mamá. También estaremos haciendo otras actividades junto con Natalie Marulanda y por supuesto las caravanas de sanación. Entonces, los invito a que conozcan esta información. En mi blog hay varios artículos del tema que los pueden ilustrar también acerca de la importancia del vínculo con mamá. Y no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera compartir algo, lo pueden dejar por acá, tanto en la grabación que quedará en Facebook como en la que pasaremos a YouTube. Pueden dejar sus preguntas, que estaré atenta para responderlas. Bueno, me despido. Los invito nuevamente a hacer ese pequeño ejercicio con mamá y que tengan un feliz día.